Petro nos habla de constituyente, por lo que la prensa, junto a la oposición, nos meten miedo. Están creando pánico en torno a esa propuesta. Están diciendo que esto es algo que un presidente no debe hacer, que esas líneas rojas nunca se deben cruzar, que se trata de imponernos una dictadura, que se trata de destruir a la Colombia que conocemos. Pero por otro lado, Vargas Lleras, apartándose un poco de esa sensación de escándalo y de preocupación de la oposición, dice: listo, hagámosle, metámonos de lleno con una constituyente. Y el resto de sectores de la opinión nacional, congresistas, magistrados, exmagistrados e incluso las mismas facultades de derecho, empiezan a revisar cuáles son los alcances de esa constituyente que dice Petro, qué es lo que busca el presidente a través de esa constituyente. Por lo que los invito para que me acompañen aquí en este programa en YouTube para que veamos y analicemos qué es lo que significa traer una Asamblea Nacional Constituyente en el contexto actual. Si esto es algo democrático o si más bien se trata de una postura maquiavélica de un presidente de izquierda. Mi nombre es Andrés Balaguera y este es El Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Le mando un saludo a todas las personas que nos ven en YouTube y que nos escuchan en las diferentes plataformas de podcasting en donde estamos. Muchísimas gracias a todos ustedes, también para quienes están con nosotros en TikTok y en el grupo en Telegram. Sus opiniones son muy importantes, las leemos cada una y también agradecemos que nos sigan, que nos compartan y que nos ayuden a llegarle a muchas más personas. Y es que en este programa en particular quiero hacerles una invitación: ayúdenme a complementar lo que aquí se diga con sus opiniones. Cada uno de ustedes tiene algo que decir, algo que opinar y más que todo dentro de la coyuntura de una Asamblea Nacional Constituyente. Puede que seamos llamados a decidir el futuro del país, por lo que las opiniones de ustedes se esperan que también sean muy informadas, muy estructuradas, puedan aportarle algo a este país al respecto. Bueno, y es que Petro habló de Asamblea Nacional Constituyente. Dentro de un contexto caótico, hay que decirlo, el gobierno no la está pasando bien, las reformas están siendo trabadas, les están levantando el quórum, la oposición está haciendo de las suyas, sencillamente no están pasando las reformas, se están trancando. También se estaba hablando de mociones de censura al ministro de Salud, al ministro de Defensa, eso ya surtió, pero son cosas que le desgastan la agenda del gobierno nacional. También habían salido artículos periodísticos como el de la silla vacía frente a Euclides Torres y otras cosas más, por lo que Petro, en ese contexto, en ese escenario y rodeado de la gente a la que le estaba hablando Puerto Resistencia, habló de Asamblea Nacional Constituyente. Algo que no fue muy claro y algo que él vino a desarrollar después en una entrevista que sacó el lunes el diario El Tiempo. Pero bueno, empecemos por lo más básico. ¿Qué es eso de una Asamblea Nacional Constituyente? Porque la prensa está metiendo que eso es el coco, que eso es el acabose, que eso, mejor dicho, con eso se nos acaba la democracia y se nos acaba el país. Pues nada, lo que dice la Constitución frente al concepto básico de una Asamblea Nacional Constituyente es que es uno de los mecanismos que existen de rango constitucional para modificar, ya sea total o parcialmente, la Constitución. Y es que hay otros mecanismos diferentes. Uno es el acto legislativo, el cual es el mismo Congreso, a través de un proyecto de acto legislativo que puede reformar solo una parte pequeña de la Constitución. También está el referendo, que se convoca a través de una ley expedida por el Congreso de la República, en donde se nos pregunta a nosotros una serie de cuestiones si queremos o no cambiar dentro de la Constitución, y serán esas mayorías a través del voto que decidirán si se procede o no a cambiar mediante referendo la Constitución. Pero la Asamblea Nacional Constituyente es mucho más completa, porque la Asamblea puede cambiar una gran parte o cambiar toda la Constitución si así lo quisieran. Pero todo eso también tiene que pasar por el Congreso. Esto me recuerda mucho a algo que yo veía en su momento en mis clases de Derecho Constitucional, y era que el profesor nos decía que la Asamblea Nacional Constituyente es la gran puerta que tiene la ciudadanía para cambiar la Constitución y cambiar al Estado colombiano en su estructura más básica. Pero que esa puerta tenía un pasador, y ese pasador era el Congreso de la República, pero que también tenía un vigilante, que era la Corte Constitucional. Entonces, tan abiertamente que tengamos esa puerta, esa posibilidad de nosotros ponernos de acuerdo de cambiar las cosas, no es tan así. Bueno,
dejo eso en cuenta. Entonces, la prensa dice que es malo hablar de Asamblea Nacional Constituyente. Como dije hace un momento, ¿qué es el coco? Y no es así. Es algo que está planteado en la Constitución. Es algo que existe. La misma Corte ha hablado de eso. Se ha postulado a través de diferentes gobiernos hablar y plantearse el traer de nuevo una Asamblea Nacional Constituyente como la que sucedió en el 91 para traer la nueva Constitución que tenemos hoy en día. Entonces, si yo salgo a una plaza pública y digo, quiero una constituyente, y de pronto usted que me está escuchando se siente motivado y me acompaña a que salgamos con una pancarta y pedir una constituyente, es válido, es democrático, no nos van a meter a la cárcel por eso. No van a decir que estamos traicionando la patria, el orden establecido y que estamos rompiendo la institucionalidad, porque eso no es así. Bueno, resulta que la prensa está diciendo eso mismo de Petro, y es que Petro como presidente puede hablar de constituyente, un congresista puede pedir una constituyente, demás funcionarios pueden hacerlo libremente, somos libres de opinar y de pedir constituyentes cada vez que queramos. Y es que los uribistas han sido expertos en pedir constituyentes. Sí, en el gobierno Uribe lo hicieron, después del gobierno Uribe, en el transcurso de Santos, incluso en el transcurso del gobierno Duque, ellos siempre han hablado de constituyentes. Y es que a modo de hacer memoria del balón, a modo de recorderis, quiero recordarles que hubo una sentencia muy importante, que ustedes la pueden buscar en Google y leerla, que es la C-141, la voy a estar colocando acá, la C-141 de 2010, que fijó el tema que no se podía establecer un tercer periodo presidencial para un mismo presidente. O sea, que no se permitía la segunda reelección presidencial, en este caso de Álvaro Uribe Vélez. Algo que a los uribistas les molestó mucho y empezaron a decir que incluso esto era un golpe de Estado. Y para quienes no me creen o de pronto están diciendo que soy un exagerado, escuchemos palabras del doctor Fernando Londoño, exministro del Interior de Álvaro Uribe Vélez, hablando en la hora de la verdad sobre la no reelección de Uribe para un tercer periodo. Uribe estaba trabajando en lo que la gente estimaba que era lo esencial, el tema de la seguridad, el tema del desarrollo económico y el tema de la inclusión social. Y ganó las elecciones y las ganó ampliamente, y vino la reelección y las volvió a ganar ampliamente, hasta que la Corte Constitucional resolvió que la reelección de Álvaro Uribe sería imposible para un tercer mandato y para cualquier otra época, lo que es obviamente un abuso de la autoridad de la Corte y un golpe de Estado que le dieron a los electores colombianos, ¿no le parece? Álvaro Uribe quedó para siempre excluido porque ya fue 2 veces presidente y no puede volver a hacerlo nunca más. Es una teoría que tiene la Corte Constitucional cuando no le gustan los actos legislativos, o sea, los reformatorios de la Constitución. La Corte saca a relucir la gran teoría de la sustitución de la Constitución, y con eso logra hacer un control constitucional que debiera ser solamente de vicios de forma a convertirlo en un control de fondo, y eso fue lo que ocurrió precisamente con la reelección del presidente Uribe. La Corte hace lo que le da la gana y da golpes de Estado cuando le da la gana, y ha hecho con la Constitución política lo que le ha dado la gana. Aquí no elegimos una Corte Constitucional, elegimos un constituyente, elegimos un legislador, elegimos un poder omnímodo. Aquí hay una dictadura, que es la dictadura de la Corte Constitucional, sea la verdad dicha. Dictadura de la Corte Constitucional. Es que la Corte, desconociendo la voluntad del pueblo, no dejó que Uribe se reeligiera para un tercer y un cuarto y un quinto periodo. No. La Corte lo que dijo fue es que no se puede seguir modificando y transgrediendo el orden constitucional en beneficio de una única persona. Esto es el Estado colombiano, la ciudadanía a merced de un único presidente que quería seguir dándose el gustico de reformar articulitos para seguir pegado en el poder. Y después Uribe, ¿qué hizo después, cuando se conoció esta sentencia de la Corte Constitucional? Pues poner a Santos. Entonces tuvimos a Santos 1, Santos 2, después puso a Duque y así. 20 años de uribismo. 20 años en donde ellos no pudieron cooptar finalmente toda la rama judicial. Y en donde ellos, con esa bronca que siempre los ha caracterizado, empezaron a pedir constituyente. ¿Para qué? Primero para acabar con las cortes, para acabar con la Corte Constitucional como venganza por no haberle dejado la reelección indefinida a Uribe, pero también acabar con la Corte Suprema de Justicia porque había empezado a iniciar sus investigaciones cuando Uribe era congresista, algo que el muy valiente presidente de mano firme tuvo que hacer, que presentar una renuncia, salir corriendo del Congreso de la República, quitarse el fuero de congresista, quitarse la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia para terminar bajo las enaguas, en buen resguardo, de Francisco Barbosa en la Fiscalía para que lo cuidara y pidiera la preclusión de su proceso. Eso ha sido la historia de Álvaro Uribe Vélez.
Un tipo que llegó a la presidencia, reformó el articulito, la corte después no le dejó volver a reformar ese articulito para reelegirse para un tercer periodo y empezó a pedir constituyentes para quitar a la justicia, y cuando la justicia lo empieza a investigar, renuncia, se quita su fuero y termina bajo la fiscalía. Eso es más o menos el resumen de la vida política de Uribe después de la presidencia. Bueno, los congresistas del uribismo han pedido constituyentes. Escuchemos a la doctora Paloma Valencia hablando al respecto. Hoy queremos proponerle al país una constituyente donde podamos reformar toda la justicia. Y estas ideas que le ha presentado este partido durante tantos años a Colombia se conviertan en una realidad. Bueno, ahí está. Ella quería pedir una Asamblea Nacional Constituyente, lo mismo hacía la doctora Mafe Cabal. Cuando las cortes actúan de forma desorganizada, de forma que la ciudadanía se siente golpeada, agredida, la voluntad popular es la que tiene que prevalecer. Yo creo que aquí vamos a tener que terminar o en un referendo o en una asamblea constituyente. Paloma Valencia cree que la justicia en el país está en una situación crítica. Yo le jalo a cualquiera de esas figuras. Yo creo que este es un tema de que la ciudadanía nos ayude. Hay que buscar un plebiscito, un referendo, una constituyente, unas marchas ciudadanas. Y esto ha sido así. Ellos siempre han hablado de constituyentes, año 2015, 2019, en el 17, en el 2012. Hay trinos, hay editoriales, hay columnas, hay postulados hablando de las constituyentes. Y ellos apelan a algo que el mismo Petro está apelando, y es a convocar a la gente. Petro siente que tiene un gran respaldo popular, algo que no se ve reflejado en las encuestas, hay que decirlo, pero él lo siente así. Él dice que mucha gente no está siendo encuestada y que la gente que lo rodea y que lo acompaña en sus discursos como presidente de la República, cada vez que va a las regiones es notorio, y que por eso quiere empoderar a esas mayorías, empoderar a esas ciudadanías que no han sido encuestadas según él, para que lo acompañen en su periplo, en su aventura de una Asamblea Nacional Constituyente. Y lo mismo estaban diciendo los uribistas, lo escucharon ustedes a Londoño, es que la gente quería en pleno que Uribe siguiera siendo presidente, es que lo dice María Fernanda Cabal, es que la gente quiere acabar con las justicias, con las cortes, porque es que están haciendo algo contrario, y entonces hay que convocar a la gente para que la gente decida y vote berraca y haga todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces tenemos claro eso. Ellos han pedido constituyentes, no es la primera vez. El problema está, el doble rasero aquí en todo esto está, que la prensa en ese momento no se escandalizó, es más, hasta lo apoyaba. Vicky Dávila sacaba trinos y daba entrevistas hablando sobre lo conveniente que es una constituyente, que es muy bueno entrar a reformar cosas que han incomodado y vainas así. Sale el colombiano a hacer lo mismo, el mismo Uribe sacando trinos hablando de constituyentes, y es que hay que reformar esas cosas. Bueno, vuelvo y digo, la Asamblea Nacional Constituyente como tal no es que sea mala. Puede ser muy buena, sí, todo depende de un tema, y es el democrático, el tema de convocar a unas mayorías. Personalmente, si me lo preguntan, y lo digo aquí abiertamente, yo no estoy de acuerdo con esa convocatoria de Gustavo Petro, y me podrán caer críticas, me dirán, ay, uribista, ay, es que se infiltró, ay, ya no le creo más. Bueno, no importa. Pero antes de tomar una postura reaccionaria y dejarme sus comentarios, piensen un poquito sobre cuál puede ser el contexto peligroso incluso que trae una Asamblea Nacional Constituyente. Y no lo digo porque sea algo antidemocrático, porque nos van a imponer una dictadura como lo dice la prensa, no. Lo digo porque esto sí nos puede jugar en contra y podemos perder muchas cosas que hemos obtenido a través de muchas luchas a lo largo de la historia colombiana con la Constitución del 91. La Constitución del 91 logró ponerle fin a una constitución que venía del siglo antepasado, o sea, de 1886, la de Rafael Núñez, una constitución de corte conservadora que establecía que Colombia era un país católico, apostólico y romano, en donde la misma iglesia tenía incluso hasta poder notarial acá en Colombia. Ellos decidían quiénes eran ciudadanos y quiénes no, por decirlo así. Miren los de antaño, las partidas de bautismo, que eran las que hoy se vinieron a ver reemplazadas ya con las actas de nacimiento y otras cosas más, en donde la iglesia ejercía una función notarial e importante en el transcurso nacional. Y otras muchas cosas más que quitó la Constitución del 91, que se llenó de derechos fundamentales.
Y es una constitución que es muy extensa y que en su momento los asambleístas buscaron blindarla y cuidarla para que no tuviera malas interpretaciones. Y creó la Corte Constitucional, que no ha sido otra cosa más que la salvaguarda de esa misma constitución. Ese momento mágico que se dio para traernos la Constitución del 91 no se ha vuelto a repetir. Y personalmente no creo que se vuelva a repetir. Podré ser pesimista, lo que sea, pero así es. Y es que tengo un antecedente acá en Colombia muy cercano, en donde cuando se convocó a la gente, perdimos. Y fue el famoso plebiscito del 2016. Quienes mucha gente, a través de la desinformación, de las cadenas de noticias falsas, del miedo y de la motivación que tuvo el uribismo para sacar berraca a la gente a votar, ganó el no. Y es que Santos, porque esto en el papel se ve muy bonito, esto en el papel se veía muy bonito, ¿no? Es que el presidente Santos quiere convocar a la ciudadanía para que en mayoría decidan si refrendan o no el acuerdo de La Habana con las FARC, con la guerrilla más antigua del mundo. Y resultó que ganó el no, 2016, plebiscito. Y es que digan, ¿quién no quiere paz? O en la mente de quién está que prefiere la guerra antes que la paz. Es que nos van a entregar el país, es que se dejaron meter cuentos. El país no ha sido ni entregado ni nada. Hasta el momento se han llevado a cabo elecciones. Tuvimos a Duque en la presidencia. Después llegó Petro. Muy seguramente van a haber otros candidatos para el 2026 y un poco de cosas más. Bueno, se dejaron meter cuento. Ganó el miedo. Ganó la desinformación. Y revitalizó el uribismo. Yo por eso siempre he sido muy de la idea que Santos, de dientes para afuera, se mostraba contradictor, opositor, traidor a Uribe. Pero él hizo toda la agenda mediática para que el uribismo siguiera siendo vigente. Y terminó con Duque en la presidencia. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades aquí en el Cuadrante Alfa. Los invito para que vean el programa al respecto. Esto me recuerda algo. Y es que esto no solo pasa aquí en Colombia. Pasa a nivel mundial. Casualmente para el año 2016 estaba en un viaje fuera del país. Estaba en Italia, en Florencia. Y en la casa donde me estaba hospedando, el señor que me recibió, muy amablemente él, de nombre Roberto, aún lo recuerdo, por ponerse un poco en contexto conmigo y sabiendo que venía de Colombia, y para tener como tema de conversación le dio por leer noticias de Colombia en ese entonces. Y todo coincidía con el tema del proceso de paz. Entonces él me preguntó yo qué opinaba del proceso de paz. Yo le dije, no, pues es algo válido, o sea, es una obligación que tiene de mandato constitucional, es que esto es una política de Estado, de mandato constitucional que tiene el presidente de turno. Incluso Uribe estuvo buscando procesos de paz con las guerrillas. Entonces, bueno, es algo que tiene una obligación el presidente siempre estar buscando la paz. Es una obligación que tienen todos los estamentos del Estado de buscar la paz. Y hay que hacerlo. Tenemos un problema heredado. Nuestra generación es la que le tocó asumir todo el tema de esos problemas heredados de antaño de Colombia y toca resolver el problema de las guerrillas y más que todo con una de las guerrillas más antiguas del mundo. Entonces, claro que yo estoy de acuerdo con el proceso de paz. Y él me decía, pero es que yo veo noticias de Colombia y veo que en las encuestas la gente no quiere esa paz, es que la gente quiere vivir en guerra. Yo le dije, es que eso es lo absurdo, que la gente no sabe lo que le están preguntando, no sabe a qué le están convocando y el plebiscito muy seguramente se va a perder porque la gente va a votar es con miedo y con desinformación. Y él me dijo, pues algo así fue lo que pasó con el Brexit en Reino Unido y acaba de pasar. Algo así también pasó con la gente que terminó votando por Trump. A lo que el señor italiano de Florencia muy amablemente me dijo, people are crazy. People are crazy. Yes. O sea, la gente está loca. El mundo está loco. Y sí, sobre el papel, sobre esa visión romántica que tiene Petro, es que hay que convocar a las ciudadanías para que empoderados salgamos todos a decidir. Aquí la gente vota mal. La gente votó por Duque. La gente cree que David Luna es un gran congresista. Yo no comparto esas visiones. Que María Fernanda Cabal es una... No, o sea, realmente no. Yo me opongo a todas esas figuras. Y si la gente vota mal, terminan no votando. Y está bien que voten. Y si votan mal, asuman la responsabilidad del voto. Hubo gente que dijo, voté por Duque y me arrepiento. Voté por Claudio López, me arrepiento. Voté por Petro y me arrepiento. Está bien, están en todo su derecho. Ejercieron su derecho al voto. Y eso está bien. Es una obligación que nosotros tenemos como ciudadanos. Aquí el voto en Colombia, incluso pienso yo, debería ser obligatorio. Porque es que la gente no vota. Y si la gente no vota, dejamos el destino del país regados a unos corruptos que llegan al poder, que empiezan a hacer sus cosas con el mínimo de votos posible.
Cuando ganó Duque en las elecciones del 2018, ganó gracias a una abstención del más de 64%. O sea, más del 60% de la gente, la población de Colombia llamada a votar, no hizo uso del derecho al voto. Esa abstención se bajó considerablemente para las elecciones del 2022, quedando sobre el 40%. O sea, un 20% de la gente que no salió a votar por la razón que fuera en el 2018, lo hizo. Pero no fue suficiente. ¿Por qué? Porque Petro hoy no tiene mayorías consolidadas en el Congreso. A Petro hoy la oposición le puede sabotear los proyectos de ley levantándose y rompiendo el quórum. Ay, es que Petro es un mal presidente, es que esas políticas del cambio no pasan. No, es que esto no se trata de que Petro sea malo o buen presidente, se trata que en el Congreso, que es en donde tienen que pasar sí o sí todas las reformas, que es el legislativo, sencillamente no han podido hacerlas porque la oposición se levanta y rompen el quórum, entonces tienen que agendar al día siguiente o a la sesión siguiente. Duque fue un pésimo presidente, pero pésimo, de lo peor que hemos tenido. Le pelea a Andrés Pastrana y tiene ventaja, pero a Duque le pasaron todo en el Congreso. ¿Por qué? Porque ellos tenían mayorías consolidadas. La oposición se podía levantar e intentar romper el quórum y no podían. La aplanadora seguía. Santos también tuvo mayorías en el Congreso. Uribe tuvo mayorías que incluso le entregaron la reelección presidencial. Y si no, pregúntele a Teojolindo, a Gis y compañía. Entonces estos presidentes han tenido mayorías y el Congreso les ha servido como notarios pues para aprobar todo lo que pongan. Y la oposición en su momento poco o nada podían hacer. En este caso, la oposición, que tiene un número considerable en las curules, si se levantan con los independientes, rompen el quórum. Pero hubo mucha gente que decía, no, es que yo voto por Petro, pero yo no voy a votar por pacto porque es que eso de la lista cerrada no me gusta, yo voy a votar por Fuerza Ciudadana. Y muchos votaron por Fuerza Ciudadana, un partido, un movimiento que obtuvo varios votos, millones de votos, pero que no le fueron suficientes y no tuvieron ni siquiera una sola curul. Entonces todos esos votos se perdieron. No, es que yo voy a votar por Inti Asprilla porque es que él me parece chévere, pero él es del verde, y votaron por el verde. Curul ahí que le dieron a Inti Asprilla, pero que voticos también ahí le arrastraron a JP Hernández, a Angélica Lozano y demás. No, es que a mí la doctora Jubi me parece bonita y ella es chévere, voy a votar por ella. Hoy le está haciendo oposición a Petro. No, es que la doctora Catherine Miranda, ella salía con el fuerza, minga, ay, tan bonita ella, ay, se inventó lo de audinear y todas esas cosas. Hoy es opositora a Petro. O sea, mucha gente que creía en el proyecto de Gustavo Petro no votó por el pacto. Entonces se desperdigaron muchos votos. El mismo Petro lo dijo, oiga, tuve yo un número de votos tanto en primera como en segunda vuelta que no es coincidente con los votos que hemos recibido si hubiera existido esa lógica democrática, esa lógica a la hora de votar en las elecciones de Congreso. Entonces, como tiene el Congreso bloqueado, Petro empieza a hablar de constituyente. Y empieza a hablar de constituyente bajo el entendido no de pasarla con el Congreso, porque tampoco tendría forma de hacerlo, porque la Constitución lo dice, que una constituyente se tiene que convocar a través de una ley que pase por el Congreso de la República, y si no le están pasando las reformas, pues mucho menos le van a pasar el tema de la constituyente. Entonces él dice, no, es que la constituyente se va a hacer a través de cabildos abiertos, en donde la gente se ponga y se reúna y hable y decida el futuro de su municipio, de su ciudad, de su departamento, de su región, y un poco más de cosas. Y pues perdónenme, pero yo no veo eso posible, no lo veo factible. Vuelvo y digo, sobre el papel se verá muy romántico, en el discurso de Petro se verá muy loable, un presidente que está convocando, sí, pero en la práctica eso no va a ser así. En estos momentos en Colombia, por ley, en muchos edificios, en muchos conjuntos residenciales se están llevando a cabo las famosas asambleas de copropietarios. Y la gente le hace el quite a eso. Lo sé porque yo en su momento trabajé en inmobiliarias y sé cómo es ese tema de las asambleas. La gente le hace el quite. O cuando se convocan a eso es un desorden total. Es una ley antigua, obsoleta, que muchos conjuntos incluso no quieren hacer el tema de la virtualidad porque les queda grande, no hay sistema para eso, y es que todos tenemos que estar ahí presenciando y hay un orden del día y se lo saltan, y es que el vecino me dijo esto, es que el vecino tal cosa, no, pues que este no es el punto del tema para tratar, ay, pero es que a mí me escuchan, es que tal cosa, o sea, eso es un caos. No he visto y no conozco la primera persona que diga, uy, qué delicia estar en una asamblea de copropietarios, uy, estoy que me voy a la asamblea, me voy a postular como administrador, me voy a postular en el consejo directo. No, o sea, realmente eso es un tedio, la gente le huye a esas cosas. E imaginen nosotros entonces llamados cada domingo, cada sábado, cada miércoles, el día que sea,
no, es que reunámonos porque hoy tenemos que hablar entre toda la comunidad a modo de cabildo abierto, ¿qué va a pasar con el acueducto? ¿Qué va a pasar con la salud? Vamos a votar si estamos o no de acuerdo con el articulado presentado por la reforma, o sea, realmente eso en la práctica no es viable, es tedioso. Y esto no es porque lo diga yo, es porque eso ya se ha probado a lo largo de la historia de la humanidad. Esto de hablar de, no, que vamos a traer cabildos es muy propio de la polis griega en su momento, o algo así, vainas obsoletas que ni en ese tiempo dieron resultado y mucho menos ahora han dado resultado. Por eso es que existe la democracia, podrá ser muy imperfecta, muy criticable, muy cuestionable, pero es lo que hay. Y existe lo que se llama la democracia representativa. Y nosotros ejercemos a través del llamado al voto a unas personas para que nos representen en alcaldías, en gobernaciones, en presidencia, pero también por el otro lado en el Congreso de la República o a nivel departamental en las asambleas, en los consejos. Entonces nosotros vamos y votamos y de vez en cuando se les ocurre hacer un plebiscito, un referendo y vamos y votamos. El mismo Uribe convocó un famoso referendo que se llamaba, entre comillas, la segunda vuelta de Uribe para el 2003-2004 y ni siquiera él, con todo ese inmenso apoyo popular y el Congreso, le pasaron ese referendo no pasó, fracasó completamente. Santos, vuelvo y digo, estuvo el tema del plebiscito. Entonces, o sea, realmente cuando se hacen uso de esos mecanismos de participación ciudadana, a la gente o no vota o sencillamente, o sea, no resulta bien. No, es que vamos a empoderar a la gente, es que la gente va a decidir el futuro, por dónde va a pasar su carretera, por dónde... O sea, mire, uno puede consultar a la gente y existen las consultas populares. Y lo defiende la Constitución, y lo defiende la Corte Constitucional, y hay jurisprudencia, y hay todo el apoyo del Estado frente a eso. Está bien, hay que consultarle a las regiones, pero tampoco hay que asumir que el 100%, el grueso de la población va a decidir activamente en todo momento, tienen que estar reunidos para tomar decisiones, pues porque no, la gente tiene que estudiar, la gente tiene que trabajar, tiene que hacer otras cosas. La gente no va a estar reunida de forma constante atendiendo los requerimientos que haga el presidente de la República. Porque para eso le dimos el voto. Para eso la otra gente votó por el Congreso. Bien o mal, pero es lo que hay. Y con lo que hay, Petro tiene que hacer las cosas. Que está convocando una asamblea, bueno, mira a ver cómo va a ser para resolver todo esto. Es lo que hay. Y aquí la invitación es para que la gente diga, bueno, ¿queremos realmente el cambio? El cambio ahorita se está viendo mal, no está avanzando, le están cayendo todo. ¿Pero por qué? Porque no tiene mayorías en el Congreso. Las elecciones de Congreso son mucho más importantes que las de presidente. Es que el Congreso es en donde salen las leyes. Es en donde se consolidan las mayorías y deciden el futuro del país. Y si un Congreso quiere, bloquea a un presidente. Y si no, miren el ejemplo actual. Petro está bloqueado. Petro entonces intenta por decretos, pero llega a la Corte Constitucional y se los tumba. Lo que pasó con La Guajira, le dijeron, mire, podrá tener toda la razón, sí, están pagándose, está todo el fenómeno del niño y esas cosas, pero usted tiene un Congreso, presénteles. Ellos verán si le pasan o no. Y la Corte siempre exhorta al Congreso para que pase las cosas. La Corte saca sentencias de avanzada, sentencias reconociendo derechos, incluso con el tema del aborto, el tema de la eutanasia, otras cosas más de vanguardia importantes que ha sacado, pero siempre finaliza su sentencia diciendo, exhortamos al Congreso de la República que por favor saque una ley regulando todos estos derechos que declaramos a través de vía judicial, pero que necesitan de una ley para ser ejecutados. Entonces, por Congreso pasa todo, y son las elecciones más importantes. ¿Y toca qué? Sencillamente para las del 2026 la gente salga a votar. Si quieren seguir apoyando a alguien que diga Petro, a la continuación del gobierno Petro, pues entonces tendrán que votar por congresistas que apoyen eso. Pero si ustedes lo que quieren es que no, queremos tener a una María Fernanda Cabal, queremos tener a un Polo Polo, a un doctor JP en la presidencia, pues entonces voten al grupo de congresistas que lo van a apoyar a él. Yo personalmente estoy más de acuerdo con las listas cerradas. Y es que se trata de hacerle fácil la vida al elector. Ay, es que la lista cerrada la confeccionaron mal, es que metieron gente. Mire, que eso lo arreglen internamente los partidos. Y para eso en Colombia hay muchos partidos políticos, o sea, hay partidos para todo.
que los partidos sean honestos, sean serios y den los avales y puedan confeccionar bien esas listas cerradas. Y que la gente que diga, mire, yo me siento identificado con el partido Pacto Histórico, si es que va a existir, porque todavía ni siquiera se sabe si va a existir el Pacto Histórico como partido, entonces hablemos más bien de Colombia Humana. No, yo me siento identificado con Colombia Humana, entonces vota por Colombia Humana. Yo me siento identificado con el Centro Democrático, entonces vota por el Centro Democrático. No, yo soy homeopático y me gusta mucho la meditación y las buenas energías, entonces voto por el girasolito del Partido Verde. Listo, hágalo, bien pueda. De hecho, aún hoy en día se puede hacer. Ustedes votan en el tarjetón y si ustedes solo marcan el partido, pues ese voto va para el partido. Pero como hay un voto preferente, entonces ahí se desperdigan los votos y demás. O sea, hay que tener una lógica, hay que hacerle la vida fácil al elector. Entonces toca que ya la gente para el 2026 decían, bueno, chévere que Petro ganó, apoye en su momento a Petro, no tuvo congreso, pero esta vez vamos a darle un mejor congreso a la persona que venga a suceder a Petro en una nueva elección. O si quieren otra cosa diferente, pues háganlo, pero toca es que la gente salga a votar. Porque Petro dice, es que a mí me respaldan 12 millones de votos. Pero por el otro lado los congresistas dicen, sí, pero a nosotros también nos respaldan no sé cuántos millones de votos y nosotros somos más que usted. Entonces, somos mayoría. Y entonces, le podemos sabotear sus reformas. Y entonces, ya se le bajaron a Petro los conservadores, el partido de la U, los verdes están en una puja interna a ver si se declaran independientes o incluso en oposición. O sea, si no hay mayorías en el Congreso, no hay gobernabilidad. Y la gobernabilidad tampoco vino entregando mermeladas, poniendo a gente confiante. No, nada de eso pasó. La única gobernabilidad que tuvo Petro fue para dos cosas fundamentales. La reforma tributaria y el tema de planeación. No más. No más. De resto, ahí quedó. Ahí quedó quieto todo. Ahí quedó todo trancado. Se le han caído ministros, se les han ido, lo que sea, pero no han podido. Están trabados. ¿La gente qué puede hacer? ¿Qué puede hacer, Andrés? Pero dígame, ¿qué hacemos para...? Pues bueno, está la movilización. Petro lo dice, salgan a marchar. Sí, claro, salen a marchar. Los uribistas estuvieron en una marcha hace poco, tergiversaron tomas y todo como lo hablamos acá. Yo estuve ahí metido en esas marchas. Toca entonces que la gente que se siente identificada convoque otra marcha. Petro lo ha hecho, no llena plazas, pero ha hecho. Ha convocado a la gente, pero él insiste en la gente, bueno, salgan a marchar. Pero ya, mucha de esta suerte ya está echada, ya no se puede hacer mayor cosa. Lo que hay que hacer es críticos y saber votar. Y hay otra cosa que también muchos dicen de los opositores. Petro perdió las elecciones regionales el año pasado. Y fue así. Ganó Galán, ganó Fico, ganó Dilian Francisca, ganaron los Char. Entonces realmente el tema de las elecciones regionales tampoco fue favorable para el gobierno. ¿Y el Congreso qué está haciendo? ¿La oposición a qué está jugando? Pues a contener y esperar a que Petro se vaya. Y por otro lado, sale Vargas Lleras y dice, metámosle con toda la constituyente. Porque si yo gano la constituyente, si yo me meto como asambleísta, le acortamos el mandato a Petro. Petro no llega al 2026. Y lo pueden hacer si una asamblea nacional constituyente así lo decide. Lo pueden hacer. Yo no abriría esa caja de Pandora. Yo no abriría eso es tentar al diablo, díganlo como quieran. Eso se presta para que lleguen uribistas, para que lleguen de Cambio Radical, para que lleguen, o sea, poco de gente a deshacer el Estado social de derecho que es Colombia. Porque si hay algo que le incomoda al uribismo, ellos mismos lo han dicho, a ellos no les gusta la Constitución del 91, a ellos no les gusta eso que diga que Colombia es un Estado social de derecho, ellos hablan es de Estado de derecho, y la prensa que le sigue el juego con eso se refiere a lo mismo, Colombia es un Estado de derecho, Colombia es el Estado de derecho, el Estado de derecho, el Estado de derecho, no, Colombia es un Estado social de derecho, y lo dice la Constitución, y ellos sí vendrían a quitarnos cosas, y ahí sí no habría ni corte constitucional, ni nadie que nos defienda frente a esto. Seríamos nosotros rogando y bregando que la gente vote a conciencia y que vote bien y que el voto sea informado. Lamentablemente, la historia me ha demostrado a mí, y yo sé que a ustedes también, que muchas veces cuando la gente sale a votar no lo hace bien. Ya, quiero dejar el tema acá, no me quiero alargar más, no sin antes poder leer cada uno de sus comentarios, cada una de sus opiniones. Es importante que usted opine, que usted manifieste si está o no de acuerdo con lo que yo dije acá, si está o no de acuerdo con lo que han dicho otras personas en los comentarios, porque al fin y al cabo
puede ser que eventualmente nosotros seamos llamados como ciudadanos, como la base misma del Estado, a salir a votar por una Asamblea Nacional Constituyente, a decidir el futuro del país. Estamos en un momento incierto. No sabemos si esto que dice Petro va a tener forma o no. No sabemos si esto que dice Vargas Lleras, que tampoco es que sea muy físico, muy tangible, ¿no? Más bien es algo etéreo que dijo Vargas Lleras en esa entrevista a Blue Radio, sea cierto o no, se pueda llevar a cabo o no. No sabemos qué va a pasar con los demás sectores hasta el momento. No se han pronunciado frente si van a decir apoyo la reforma o sencillamente esto que está diciendo Petro es una canallada, antidemocrático, lo que sea. Bueno, es importante que ustedes opinen bien. Y por favor, no solo se queden con lo que yo digo acá, fundamenten su opinión, léanse la Constitución, ahí está. Si ustedes entran a la página de la Secretaría del Senado, consultan la Constitución, debajo de cada artículo hay todo un tema de jurisprudencia, de normas, complementen eso. Busquen libros de constitucional, consulten con abogados, con profesores de derecho si pueden, si tienen la facilidad. Vayan más allá de lo que les diga Luis Carlos, de lo que diga Vicky, de lo que diga Néstor, Laguri, Gustavo, lo que sea. O sea, vayan mucho más allá. No se queden con lo que dice la prensa. Consulten muy bien ustedes qué clase de país quieren. ¿Qué ha pasado antes? Porque hubo una Asamblea Nacional Constituyente. Si ustedes entran en Wikipedia pueden encontrar información muy importante sobre eso como un primer paso para profundizar más al respecto. ¿Por qué fue que sucedió ese tema de la séptima papeleta? ¿Qué fue todo ese del tema del movimiento del M19 con la constituyente? Esa foto de Navarro con Álvaro Gómez y Serpa ahí jurando en el 91. O sea, ¿qué fue todo eso? ¿Qué significó que se crearan nuevos departamentos? ¿Qué significó que Bogotá sea un distrito especial y un poco más de cosas? O sea, la definición de Colombia básico, o sea, como tal. Profundicen muy bien todo eso, porque eso les va a dar bases suficientes para opinar con fundamento sobre lo que puede hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Independiente que usted sea petrista, que quiera que Petro siga, que usted sea uribista, que esté aquí para escribirme, para echarme la madre, lo que sea, no importa. Piensen muy bien, porque aunque ustedes no lo crean, el voto de cada uno de ustedes cuenta. Y el no votar vale mucho más. Por eso es que hay que salir a votar como sea y hacerlo bien, conforme a sus convicciones, y que su voto siempre sea informado. Se nos está abriendo aquí una caja de Pandora. Personalmente no estoy de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente que quiere hablar Petro, ni con la que hablaba Uribe, ni con la que hablaban los demás. No estoy de acuerdo. Pero si nos vemos metidos en ese tema, hay que buscar hacer bien las cosas. No me demoro más, les deseo como siempre todo lo mejor y sepamos decidir el futuro de Colombia. Chao, chao.